Ya. Ahora sí, continuamos, por favor. Nos quedamos aquí en la C. Rapidito, si nos falta tiempo, lo vas a tener que llevar de tarea, así que hay que agilizarnos, ¿ya? Ya ves. Listo, ¿ya la tienes? Sí, ¿Cuál es? la C. C. A ver, leemos en ese orden, ¿ya? Yo también concuerdo con la C. ¿Alguien más está de acuerdo con la C? Yo. Sí, Miss, yo. También, Miss. ¿De quién habla? De la germinación. La germinación consiste en el restablecimiento del crecimiento del embrión al interior de la semilla. Para que pueda ocurrir, se debe disponer de una temperatura húmeda y adecuada, así como también de un suministro apropiado de oxígeno. Las tres condiciones mencionadas anteriormente deben llevarse a cabo con algún grado de eficacia. Por último, también es importante considerar que en algunos casos la exposición de la luz puede ser también una condición necesaria para que se produzca la germinación. Muy bien, Dan, está muy bien. Es la letra C. Ya, punto para Dan. Avanzamos con el siguiente ejercicio, por favor. Listo. Dan, ya está. El viejo y su realidad. ¿Cuál sería el orden? De preferencia, por favor, Brian. Participe el alumno Brian, que le falta bastante nota. Participe, por favor, Isaac. Participe Ángelo. Ya, por favor. Listo. Ya, a ver. 3. El viejo y su realidad. La B. ¿Qué alternativa me dijeron? La B. La B. La B. A ver. En nuestro universo, el viejo es una escoria que hay que tirar y, si es posible, matar. Entre los que son admitidos en los asilos, en 8% muere al cabo de 8 días. Un 29% durante los primeros 3 meses. Un 46% dentro de los 6 primeros meses. Esta es la realidad que no se puede negar, aunque se quiera. Ya. ¿Seguro que es la B? A ver, vamos a jugar con otra alternativa. El viejo puede tirar y matar. Esa es la realidad. Ya, vamos por fracciones. Primero iría el 8%, luego el 29% y luego el 46%, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí. Sí.
Entonces, yendo por fracciones está muy bien. La letra B, muy bien. ¿Quién lo dijo, Dan o Juan Alejandro? Yo, Dan. Dan, listo. Yo, Juan. Ya, Juan, también me parece escuchar tu voz. Listo. Una casa singular. Veamos. Para que no se esté, para que no hayan dos personas con la misma respuesta, procura levantar tu manito. Dime, Dan. Ah, ya. No, Miss, la dejé levantada. Ya. Den su manito, ¿ya? Miss, Dime, hija. ¿En qué ejercicio estamos? Una casa singular. Está bien, Miss. Puedo decir la respuesta por el chat, ¿verdad? Sí, sí, o puedes levantar tu mano y decirme por el audio y leemos en tu orden y normal, te llevas el punto. Sí, Miss. Dime, mi Tani, ¿ya tienes tu respuesta? ¿Cuál es? Es que estoy dudando entre dos respuestas. Un momento, por favor. Ya. ¿Seguro, Juan Alejandro? Mira que ahí te da un Sí. orden, ¿ah? Te da un orden. Te da un orden en cuanto la estructura de la casa y tú no puedes, o bueno, no depende. Las casas, ¿por dónde las cuentas? Cuentas primer piso, segundo piso, tercer piso, etcétera. Cuando se refiere a planta baja, se refiere al primer piso. Ay, me confundí de letra. No era eso. ¿Ya está, chicos? Miss, me parece que es la B. También opino que es la B. A ver, yo he visto, escribe Simon Beauvoir, seres humanos reducidos en una abyección total. Por una inexplicable razón, los sujetos
que pueden valerse por sí mismos están en la planta baja, es decir, en el primer piso. Los ancianos e inválidos están en el segundo piso. La inmensa mayoría del segundo piso está asignada en dormitorios comunes. Los rostros de las mujeres ancianas, porque acá ya nos dijo que los ancianos están en el segundo piso, están convulsos de espanto y desesperación. ¿Por qué? Porque están combinados tanto mujeres como varones, porque son ancianos, en el segundo piso. Muy bien, entonces sería la letra B. Listo. Ya, a ver, el último. Quizás esa era mi respuesta, pero puse otra que no era. Ya, vamos. Entonces, Aquí es la oración que se debe eliminar. Aquí el ejercicio cambia. ¿Cuál de ellas se va? La 2. A también ver. opino. La 2. Aunque creo que también tiene que ver cómo la llamaron, pero todas las demás están hablando de su funcionamiento. Listo, veamos. ¿De quién estamos hablando? De la primera computadora, ¿no es cierto? Dice, la primera computadora cuyo sistema de cálculo se le prescindió de elementos mecánicos. Fue diseñado por Durkheim, ya. Quiere decir que se prescindió, es decir, que no incluyeron varios elementos que ahora sí tiene. Fue llamada por sus diseñadores Colossus, así se le llamó a ese modelo. Estaba integrada por 1800 bulbos y recibía información mediante cinta de papel a razón de 5000 caracteres de minutos. Su funcionamiento no dependía de factores mecánicos, carecía de memoria y se le usó en inteligencia militar. ¿Quién se va? Estoy entre la 4 La 4. y la 2. Pero creo que es la 4, Miss. Sí, Sí, creo que es la 4. nos habla de su funcionamiento. Si no nos habla, incluso acá lo menciona, de aquellos elementos que no tenía, ¿no? Por ejemplo, no tenía memoria, buena memoria, estaba compuesta por cintas, o sea, su composición, más no nos habla de su funcionamiento ni sobre las fallas o las dependencias mecánicas que tenía. Muy bien, listo. A la 4. A ver, listo, ya está. Aquí, ¿quién se va? La 2. La 2, la E. A ver, vamos a ver. A baja temperatura, un trozo de miel presenta los rasgos propios de un sólido. El cambio de estado de todo sólido es un proceso que normalmente toma tiempo. Si aumentamos lentamente la temperatura de la miel, observamos un paulatino, ya está, reblandecimiento. Claro, más temperatura, la miel la miel cuando está en el panal de la abeja está así como si estuviese en la refri, pues no, está intacta. Si tú la vas a poner a una temperatura caliente, se va a ir desintegrando. Se va transformando poco a poco en líquido, pasando por una serie de de estados intermedios difíciles de precisar. Uno no sabe si está frente a un sólido demasiado blando o frente a un líquido demasiado espeso. Ya. ¿Quién se va? La número. 5. La 5, ¿segura? La 5. ¿Segura, Miteni?
es que creo que todo tiene algo que ver. A ver, sí, todo tiene que ver, pero mira, ¿dónde está aquí la trampita? A baja temperatura, un trozo de miel presenta rasgos propios de un sólido. El cambio de estado de todo sólido es un proceso que normalmente toma tiempo. Vuelvo a repetir, a baja temperatura, el trozo de miel presenta rasgos propios de un sólido. El cambio de estado de un sólido es un proceso que normalmente toma tiempo. Si aumentamos la temperatura, ya bueno, se va a resplandecer. Si vamos transformando poco a poco al líquido, ya cuando está en líquido uno no sabe si está frente a un sólido o un líquido, porque antes de ser líquido fue un sólido. Pero cuando ya es líquido, no es líquido del todo, porque es medio espeso. Entonces, ¿quién se va? Necesito opiniones. Yo creo que es la 2. La 2. El cambio de estados. No, pero acá habla del cambio que va a tener. El cambio de estado de todo sólido procede normalmente y toma tiempo. Y como tú te has dado cuenta, primero pasa por una pequeña baja temperatura, después se transforma y después ya se hace denso. Entonces sí, toma tiempo. La que sería la 1, la A, que dice, a baja temperatura un trozo de miel presenta los rasgos propios de un sólido. A baja temperatura, ¿sigue siendo sólido? Baja temperatura es frío, Pues, ¿verdad, Miss? Sí, baja temperatura es cuando está haciendo mucho frío. ajá. ¿Seguro? Sí, mis. Sí. Baja temperatura, sí, es frío. Ya, y si es a baja temperatura, a ver, a baja temperatura un trozo de miel presenta rasgos propios de un sólido. Ya, si está a baja temperatura, claro, cuando hablamos de una temperatura alta, estamos hablando de demasiado calor. Ajá, demasiado calor. Claro, entonces sí se mantiene en su estado sólido. El cambio de sólido es un proceso que normalmente toma tiempo. Si aumentamos lentamente la temperatura, ya la miel es normal para la tierra, ya. Se va transformando poco a poco en líquido, pasando una serie de estados intermedios difíciles de precisar. Uno no sabe si está frente a un sólido demasiado blando. No, pues ya no hablaríamos de un sólido, ¿verdad? Claro, creo que en este caso sí se iría a las 5. Porque si nos llevamos de la primera consigna, que la temperatura, que una baja temperatura hace que esté sólido, entonces se está refiriendo al concreto en sí, porque antes cuando tú sacas la miel en barrita, cuando donde está la cera, es durita, ¿ya? Entonces, si ya pasó por todo este proceso, definitivamente lo que tú vas a obtener es una masa espesa, sí, que es un líquido demasiado espeso, pero ya no vas a ver la parte sólida, porque ya se deshizo. Yo creo que se va a la 5 porque Sí. en la 4 dice, por una serie de estados intermedios difíciles de precisar, o sea que está en un estado intermedio, por decirlo así, y en la 5 es como si lo estuviese repitiendo. Claro, también. Es bueno tu aporte, mi Dani. Listo. C. Vamos a ver. En la preparación de una taza de café se emplea un género o un papel filtro para separar el polvo de café que queda en la infusión. Esta es una labor delicada que requiere de suma paciencia. El filtro permite el paso del líquido, pero impide el paso de partículas de polvo, cuyo tamaño es muy superior al de las moléculas que forma el líquido. Este procedimiento es análogo al que se utiliza para la purificación de aguas, que consiste en hacer pasar el agua por un medio arenoso que se hace las veces de filtro. A este proceso se le denomina filtración. A ver, ¿quién se iría?
¿Quién se va? ¿De quién estamos hablando? Del proceso Del de proceso. café. De preparación del café. Ya, aquí habla de la preparación de una taza de café, se emplea un género o un papel filtro, ¿no es cierto? Y acá habla de la filtración, para que no pase esas partículas grandes y solamente te quede pues la parte de la infusión. La 2, esta labor es delicada y requiere de suma paciencia, sí, porque hay que esperar que baje poco a poco porque el filtro es así. El filtro permite el paso del líquido, pero impide el paso de las partículas de polvo, Mis, creo que sería la 4. cuyo tamaño es muy superior al de las moléculas que forman el líquido. ¿Ya? Este procedimiento es análogo al que se utiliza en la purificación de las aguas, que consiste para pasar el agua por un medio arenoso que se hace a veces de filtro. A este proceso se le denomina filtración. ¿Quién se va? Está fácil. Yo creo, Me Miss, que parece la. será 2. La 2, sí, la 2. Yo creo que es la Porque 2 dice porque una a del pesar de filtro. que es como un dato extra, pero no es necesario. Podríamos continuar sin ese dato. Ya, y dime, ya, pero ¿de quién estamos hablando aquí? De una taza de café. De una taza de café. Café. Habla de la taza de café, aquí habla de la paciencia que hay que tener al momento de la filtración. Aquí sigue hablando del filtro por las moléculas, ¿no? Que se queda del líquido, pero nos sigue hablando de un líquido y no nos especifica. Entonces aquí podríamos relacionar este líquido con el café. Pero aquí sí nos habla de otro tipo de líquido y nos habla y acá no nos habla de la filtración, nos habla de una purificación. Entonces, Mis, en todo ese caso sería la 1. ¿Por qué la 1? Uno. Es que si es que quitas la 1, el resto del texto no tendría No se sentido. podía quitar el 1 porque si no, no sabríamos cuál sería el tema. No se va Sí, la 1. tienes Lo razón. que considera creo que se va la 4 porque acá no te habla, todo te habla de filtración y acá te habla de purificación. Entonces, a mí la respuesta que había dicho anteriormente sí estaba bien, pero la cambié. Ah, la cambiaste porque sí. no estaba seguro. Ujú. Listo. Ya. La mayor parte de los estados de muchas ciudades cobran impuestos sobre las ventas. En nuestro país, el impuesto general a las ventas ha sido fijo el 19%. Seguimos aquí hablando del impuesto. A ver. La mayor parte de los estados y muchas ciudades cobran impuestos sobre las ventas. Listo. Ahora, ese es a modo general. Hablamos de nuestro país. El impuesto general a las ventas ha sido fijo del 19%, no se ha elevado. Los vendedores tienen que aumentar el impuesto al importe de la venta y después pagarle el impuesto al gobierno. En la mayor parte de la jurisdicción, el impuesto sobre la venta se le cobra solo a los consumidores finales. Aquellos que compran mercadería para venderlas no pagan impuestos sobre ventas. De esta forma actúan como recaudadores del Estado. ¿Quién se va? Aquí sí está un poquito complicado. Todas hablan del impuesto, pero hay una que no está bien. La 5. Aquellos que compran mercadería para revenderlas no pagan impuestos sobre ventas. De esta forma actúan como recaudadores del Estado. No, aquellos que los revendedores no pagan impuestos. Los revendedores, o sea, es decir, a una entrada, ponte, ya que hayan comprado y lo vendan al doble o al triple de precio, ellos no van a pagar esos impuestos porque esa entrada a ellos les costó un determinado precio. Entonces no serían como unos recaudadores del Estado, porque finalmente ese dinero no va a ir al Estado. En la mayor parte de la jurisdicción, el impuesto sobre la venta se le cobra solo a los consumidores finales. Claro, los impuestos lo pagamos nosotros que compramos una gaseosa, una galleta, estamos pagando impuestos. Los vendedores tienen que aumentar el impuesto al importe de la venta
y después pagarle el impuesto al gobierno. Aquí sí no es, esta información no es real. Si bien es cierto, los vendedores aumentan el precio porque las distribuidoras le dejan un precio menor y ellos aumentan. Supongamos ya que ellos la galleta les cuesta 30 céntimos por mayor y ellos lo venden a 50. Ya, esos 20 céntimos es su ganancia. Ya, el impuesto le importa y después pagarle el impuesto al gobierno, no, porque ellos ya no pagan al gobierno, porque al momento de hacer la compra por mayor se les hace un descuento y dentro de ese descuento ya están pagando ya sus impuestos ellos. Ahora, el aumento que hacen a sus productos es para que ellos vean algún tipo de ganancia en cuanto al producto. ¿Listo? Sí, Miss. Sí. Ya. Listo. Creo que nos va a ganar el tiempo y creo que no vamos a poder desarrollar todo. Nos falta... Ay, ya ver, nos falta una lectura, nos faltan los Oh, sí. algoritmos y nos falta... Solamente Y esto. A ver, hay que ver. ¿no? Los activos de los negocios se clasifican en activos circulantes y activos de larga vida. Los activos de larga vida son aquellos que son útiles por más de un año y se dividen a su vez en activos de plata y activos intangibles. Los activos de plata son aquellos activos de larga vida que son tangibles, es decir, físicos. Tales activos de plata deben ser rigurosamente descritos en la contabilidad de la empresa. Los activos intangibles, ¿ya? Son útiles no por sus características físicas, sino por los derechos especiales que tienen. ¿Quién se va? Está fácil. Repito, ¿quién se va? ¿Te habla de activos de plata? Sí. No. Sí, acá te dice los activos de planta. Ay, me equivoqué acá. ¿Te habla de activos de planta? Sí. ¿Te habla de activos intangibles? También. También. Acá te habla, los activos de planta son aquellos activos larga vida tangibles, es decir, físicos. Tales activos de planta deben ser rigurosamente escritos en contabilidad de la empresa. Ya, pero en la primera te habla de activos de negocios que se clasifican en activos Entonces, Miss, creo que sería la 5. de larga vida. Y acá solamente te clasifica la de larga vida, no los activos, ¿o sí? No. No. Los activos circulantes, ¿te habla de activos circulantes? No, no, ¿verdad? Solo te hablan los de larga vida. Y los de larga vida se clasifican en activos de planta y activos intangibles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, listo. Entonces se va la 1 porque la información aquí es, no es precisamente la de la que se está hablando en todo. Listo. A ver, aquí, uy, ya se nos pasó el tiempo. Ya, hagamos una cosa. Miss, déjanos 3 días para hacer la tarea. Estos son, escucha, oraciones luego marca los conectores que den... Marca los conectores que den mayor sentido. Esto es sencillo, ¿no es cierto? ¿O te es complicado? Más o menos. Creo que podría hacerlo. Sí, es, a ver, por ejemplo, la ingenuidad no siempre resulta una cualidad. Creo que tienes clase después. Ya. Tienes que reemplazar de tal manera que los enlaces que conecto, las conjunciones que utilices le den sentido al texto, pero le den un sentido coherente. ¿Ya? Ahora, y en este caso es fácil, antónimos. Vas a marcar antónimos con ayuda de un texto. Y aquí es comprensión de lectura. Ya, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a quedar aquí. ¿Y te parece si en la siguiente clase continuamos con esta parte
los antónimos y la comprensión de lectura? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss, mejor. ¿De acuerdo? Sí, Miss. Sí, por Miss, favor. mejor. Sí, Sí, para Miss. que no te acumules, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya, Miss. Entonces, Sí, Miss. ya, listo. Nos quedamos aquí y la siguiente clase continuamos con esto. Igual, si vas a imprimir la práctica, imprímela, ve resolviendo y esto lo dejas pendiente. Yo en la presentación de la práctica me vas a presentar hasta aquí, hasta lo que hemos Ya. hecho, ¿ya? El resto no, hasta aquí me vas a presentar. Esto sí lo haces tú, la 3. Conmigo hacemos la semana que viene el 4 y el 5. ¿Listo? Ya, Miss. Sí, Ya, sí, Miss. sí. ¿Todo claro? ¿Lo podemos hacer en Word? Sí, 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 también, no hay problema. Ya. Ya, Miss. Que tengan buen día. La 3 lo haces tú, no te olvides. Ya. Ya, Miss. Chicos, chao, chao. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, Miss.